Ich heiße Dieter Klingbeil, ich komme aus Deutschland, Regensburg, das ist im Süden von Deutschland. Blessings to all, my name is Danielle and I'm from the United States. Hallo, mein Name ist Ann-Kathrin Farnbacher. Ich bin aus Deutschland und ich bin im Moment mit dem... Hello, my name is Dan McKinney. I'm from Chicago, Illinois in the United States. Mi nombre es Natalia Utia Flores, soy del país de Perú, Iquitos. De toda lengua y nación, los pueblos confesarán las maravillas de Dios. Esto es una visitación con el pastor Uber Lozano. Los propósitos de Dios son incontables. Y en ese plan soberano, incluso nosotros los creyentes no sabemos de qué manera el Dios del cielo nos va a utilizar. Hoy tenemos una historia especial aquí desde el río Conveima, cerca a la ciudad de Ibagué, en donde un hermano en la fe, el hermano José Humberto, que llegó de Bogotá, porque allí en la ciudad, en la capital de Colombia, en Bogotá, aceptó a Cristo como su Señor y Salvador, y pasando un proceso, llegó a Ibagué. Luego, el poderoso Dios del cielo tenía un plan en la vida de él, y básicamente tiene que ver con este puente que tiene una caída de 112 metros de altura, en donde muchas personas que ya quieren terminar con su vida por diferentes situaciones vienen a suicidarse. Y el Señor tiene su siervo haciendo la obra y evitando ya para esta época 48 suicidios. Así que no cambie de canal, porque hoy es especial, como todos los programas que nosotros emitimos aquí en Visitación. Hoy presentamos Valorando la Vida. Cerca al puente de la Variante, en la ciudad de Ibagué, capital del departamento del Tolima, usted puede en uno de los extremos del puente disfrutar de una deliciosa avena, acompañada de buñuelos o empanadas, preparadas en forma casera por dos ancianos que a diario reciben viajeros, entre los que están conductores de tractomulas, turistas y en fin diferentes transeúntes que antes de pasar el puente o después deciden hacer un alto en el camino para tomar un descanso y disfrutar de las delicias preparadas por estos dos personajes que ya desde hace años son conocidos en la atención que prestan en esta humilde caseta especializada en la venta de la popular crema de avena. Pero hasta este momento no tendría esta historia nada de especial, puesto que en muchos lugares de Colombia se ve repetidamente esta escena. Pero solo hay dos cosas que los hacen especiales. La primera tiene que ver con el compromiso que tienen con Dios. Lo demuestran al cumplir ya 10 años de caminar en el Evangelio del Señor Jesucristo. Y la segunda, en su afán de hacer la voluntad de Dios, han impedido que 48 personas se lancen desde el puente con el propósito de dar fin a sus vidas, en la idea de terminar con los problemas que posiblemente tienen. Él relata para Visitación cómo fueron sus primeros pasos en Cristo hasta el momento de su llegada a este lugar, el fatídico puente de la Variante, muy conocido en la ciudad por causa de hombres y mujeres que han protagonizado terribles suicidios. Mi segundo hijo falleció de 15 años y medio. Y a través de fallecimiento de mi hijo, acepté a Cristo. Duró muchos años Dios detrás de mí, hablándome de su palabra y de la salvación a través de Jesucristo, pero no quise obedecerle, sino hasta el momento en que Dios tomó la decisión de quitarme mi hijo.
el mismo día en que murió mi hijo, 14 de septiembre del año 88, un miércoles 9:30 de la mañana, me visitaron unos hermanos de la iglesia El Nazareno de Modelia, donde mis hijos estaban congregando, pero yo por estar en borracheras con mis amigos no me daba cuenta. Llegaron y me hablaron de Cristo, me hablaron de que mi hijo se había ido con Dios, que se había ido con Cristo, que mi hijo me esperaría para la salvación de entre los muertos, y en este momento yo estoy más que convencido de eso. Los pastores de la misma iglesia, El Nazareno, a mí me hablaron de que si podían hacer un campo blanco en la misma casa de Juan Carlos, mi hijo. Y yo, sin dar un pie atrás, les hablé de que lo podían hacer. Tanto que Dios me dio la oportunidad de el solar convertirlo en una bodega, y la bodega en un templo para Dios, donde nos llegamos a congregar aproximadamente 160 personas. Pero Dios en su misericordia me trajo a este lugar, donde he hablado a las personas que han venido a tomar la decisión de suicidarse a este puente que ustedes lo están viendo acá. Un puente que tiene 112 metros de caída, donde se han salvado solamente 2 de 36 que se han botado, donde han venido más de 100 y pico personas a suicidarse, y Dios me ha dado la oportunidad de coger 48 hablándoles de Cristo, hablándoles de que los problemas los arregla Cristo, que las puertas que están cerradas las abre Cristo. Las estadísticas dicen que personas hechas a imagen de Dios cada 40 segundos se suicidan en el mundo. Eso es lo que señala un informe elaborado por la Organización Mundial de la Salud. El número de suicidios es alto en Europa y, según el estudio, son bajas en América Latina. En América Latina se destaca en primer lugar Cuba, con una alta tasa de suicidio. En segundo lugar Brasil y Colombia en un tercer lugar. El informe, que se presenta antes de celebrarse el Día Mundial de Prevención del Suicidio, revela que la tenencia de armas de fuego y de pesticidas es un riesgo para las personas con tendencias al suicidio. ¿Quién se suicida? El informe señala que los hombres de más de 60 años ya jubilados son los más proclives a quitarse la vida, y entre los jóvenes, los de sexo masculino entre los 14 y 29 años. En Colombia, durante el 2007 se presentaron 1.771 suicidios, 20 casos más que en el 2006, lo que representó un incremento del 1.1%. A finales del año anterior, el Instituto de Medicina Legal entregó un informe parcial de este tipo de muertes, el cual se registraban 1.673. En este documento se advertía que entre los 20 a 24 años se seguían presentando la mayoría de los casos. 218 hombres y 67 mujeres se quitaron la vida en el 2008. Cifras que aún no estaban consolidadas, pero que representan un incremento de 16 casos comparándolo con el 2007. Si se considera que el mundo vive una profunda transformación demográfica, las Naciones Unidas estiman que ya son más de 629 millones las personas mayores de 60 años. El fenómeno del suicidio en la población mayor adquiere proporciones temibles. Eso sin pensar que para el 2050 la cantidad de personas ancianas superará por primera vez en la historia de la humanidad al porcentaje de jóvenes. ¿Qué medidas tomar? ¿Qué argumentos escribir frente a quienes sienten que no pueden soportar la vida?
He tenido momentos muy difíciles de impotencia, porque Ibagué es la primera ciudad en el país en desempleo, y por desempleo y por falta de trabajo y por falta de oportunidad que han venido muchas personas a suicidarse. Yo le he hablado a los periódicos como El Tiempo, como 7 Días, como ¿Qué hubo?, al canal de RCN y al canal local regional de acá de Ibagué, donde les he hablado de las no oportunidades para las personas. Las personas, cuando tienen oportunidad de trabajar y de vengar un sueldo, no deben de pensar en suicidarse. Pero hay personas que han llegado al extremo de ver los hijos, la esposa y una mamá, que me tocó ver a un muchacho de 37 años bajarlo del puente hablándole de Cristo, y él me contó eso, que por falta de oportunidades de trabajo para que le pagaran un sueldo, él venía a suicidarse porque no quería ver más a sus hijos, a su esposa y a su mamá aguantando hambre. Me siento impotente porque sé que aquí hay gente en este país con mucha plata, gente que suben los perros a las camas y los tratan bien, los bañan, les compran los mejores champús y la mejor comida, la mejor dormida para los perros, pero al pie de ellos y alrededor de ellos está muriendo la gente de necesidad, de hambre y de desprecio. Ellos mismos desprecian a las personas que fueron hechas a la imagen de Dios, tal como lo son las mismas personas que tienen la abundancia. Por la Biblia conocemos la vida de gigantes espirituales, como Juan el Bautista, quien por profesar una fe de arrepentimiento, sufrió vejámenes y al final, sin retroceder al credo, murió decapitado, pero sin pretender en su difícil situación el quitarse la vida. La de profetas del Antiguo Testamento, tal como Jeremías, el que instaba a la nación a retroceder en la adoración a dioses paganos y proceder más bien a vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Eso le produjo cárceles, desprecio y mucho dolor a nivel personal. Y finalizando la historia bíblica nos dice que Jeremías tenía razón en lo que decía, y el monarca que invadió la nación no permitió más persecución al profeta. Él soportó hasta lo último y Dios le dio la victoria. Lo mismo que muchos otros. También sabemos de Pablo, que estuvo prisionero por años, sabiendo que le esperaba la muerte en cualquier momento. Sin embargo, a ninguno de ellos se le ocurrió jamás el suicidio. En el Señor Jesucristo, para servirle no hay impedimento. Algunos se detienen que para hablar de Dios hay que ir a un instituto bíblico o hacer una carrera teológica. Eso es bueno, pero no significante, porque la palabra de Dios nos llevará a toda verdad. Aquí en Visitación, mostrando cómo 2 hijos de Dios, ya en su ancianidad, son utilizados por el Señor para que aquellas personas que están buscando una salida en el suicidio no lo hagan y que vengan a Jesús. Recuerde que Él es la respuesta. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y no hay nada imposible para Dios. Si usted no tiene solución, si usted mejor no encuentra la solución, venga a Jesús. Nada le queda difícil al Señor. Él arreglará la situación. Recuerde que nosotros somos Visitación. En todos los casos vemos que el suicidio se llevó a cabo en un momento sumamente difícil, por depresión, miedo, vergüenza y desesperación. En nuestros días mucha gente se quita la vida precisamente por causa de estos sentimientos.
No encuentran otra salida. El problema es que quien se quita la vida y vive sin Cristo, muere en sus pecados, destinado así su alma a la condenación eterna. El cristiano, por otro lado, jamás deberá pensar en el suicidio, pues si Dios nos ha de juzgar por usar mal nuestro cuerpo, ¿qué puede esperar quien atenta contra el templo del Señor? El primer libro de Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20, dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios con vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Luego, el suicidio es una puerta directa a la condenación eterna. Esto es desde luego sumamente triste, pero no debemos esconder la verdad por muy dura que ésta sea. Ilva Méndez, esposa del hermano José Humberto, recuerda situaciones de suicidios que desafortunadamente se han consumado. ¿No tienes amigos y amigas solteros en tu iglesia? ¿Piensas que estás solo o sola y te sientes frustrado? Por eso el Ministerio Internacional Generación de Linaje, apoyado por pastores y ministerios a nivel interdenominacional de Latinoamérica, te invita para que visites nuestra página web www.christianlovelatin.com. Empieza tu primer paso a relacionarte con otros creyentes, solteros y solteras de América Latina. Mandaron de Bogotá a un señor y pusieron esas rejas así. Sí, como 6 se han suicidado todavía ahí. Un día vino un sacerdote y el muchacho ya se iba a tirar, mejor dicho, es que se balanceaba ahí en el puente. Y yo sí oía la bulla y le dije yo a mi viejo, algo pasó ahí en el puente. Entonces dijo mi viejo, no creo. Entonces llegó y le dije yo, ay, mijito, algo pasó. Y se fue y ya el muchacho se había tirado. Sí, verdaderamente, uno como siervo de Dios debe uno pero ellos no fueron capaces, estando un sacerdote, que no se votara ahí, cantidad de gente ahí, porque ese puente estaba lleno de gente, suplicándole al muchacho que no se tirara. Como le dije yo a mi viejo, si hubiéramos ido usted o hubiéramos ido nosotros, el chino no se tira. Y eso es que la psicóloga se fue al piso cuando se tiró ese muchacho de tristeza y se desvaneció ella al piso. ¿Cómo sería el desespero tan tremendo de ese muchacho? De ver tirar y verlo ahí nomás. Eso es un desespero muy tremendo. Y se botó. Y hay varios. Un señor abrió la reja, que porque estaba como es. Él abrió la reja, tenía un mal de por vida. Y abrió la reja, mandó el hijo adelante y abrió la reja y se tiró. Es que le dijo, váyase mi hijo adelante con eso, pero en el día era como las 3 de la tarde tal vez. Y el muchacho se vino adelantico y que dijo, ya lo alcanzo. Mentira, yo lo alcanzo, fue que se fue al abismo. Abrió la reja y se botó. Aunque yo esté en el valle de la muerte y dolor, tu amor me quita todo temor. Y si llego a estar en el centro de la tempestad, no dudaré porque estás aquí y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré?
Estaba el puente sin la protección que ustedes lo están viendo ahorita, que tiene la baranda de 2 metros. Tenía 3 tubos atravesados que tenían más o menos 70 de altura, y con facilidad las personas venían y se lanzaban de ahí. Un muchacho Eliezer de unos 110 kilos aproximadamente y de 1,90 de estatura, 25 años, recuerdo perfectamente, hermoso, así como Dios dice que lo hizo, a imagen y semejanza de Dios, bien presentado. Se lanzó una puñalada en el cuello y se trepó al tercer tubo y se amarró de un poste, se abrazó del poste, esperando que le diera mareo para no darse cuenta a qué horas se iba para el vacío. Le hablé a mi esposa que llamara a la policía y yo me lancé hacia él, más o menos, hay unas 3 cuadras de distancia, de 2,5 a 3 cuadras, yo corrí porque Dios me mostró que el tipo se iba a suicidar. Y cuando le eché mano, entramos en conversación, pero él me engañó cuando me dijo que estaba meditando en ese momento porque una amiga se había botado de ahí, eran mentiras. Le hice señas a un mulero de que me ayudara a bajar a este muchacho de ahí. Y el mulero fue parando y aproximadamente se pasó unos 10 metros y cuando se regresó para quedar de frente, él nos miró. Eliezer nos miró y cuando nos miró, ahí fue en donde nosotros nos dimos cuenta, tanto yo que estaba hacía rato que estaba hablando con él, como el chofer que llegaba, nos dimos cuenta que él se había apuñaleado la garganta. Entonces el chofer no quiso parar, se fue. Cuando llegaron las patrullas, entonces él tomó la decisión, atraído por la palabra de Dios, y accedió a irse conmigo para la caseta y a él le di avena y buñuelo. Mientras eso llegó la patrulla a una doble cabina y ellos tomaron la decisión de echarlo en el platón. Yo recuerdo que le cité Juan 3:16, le cité también donde Cristo, Hebreos 2:11, nos dice que no se avergüenza de llamarnos hermanos y que Dios el Padre de él nos dirá también hijos a nosotros. Le cité la palabra donde dice esfuérzate y sé valiente, Josué 1:9. Le cité 2 de Crónicas 7:14, donde Dios dice si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y se arrepintieren de sus pecados, entonces yo oiré de los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Eliezer, en este momento le está hablando Dios a usted y Dios quiere que usted lo escuche a él y él va a abrir las puertas de los cielos, va a abrir las puertas de cualquier empleo, le va a quitar a usted su problema y usted va a ser el hombre más feliz de su vida, pero con Cristo si usted lo acepta. Recuerdo que le estuve hablando a él de la palabra de Dios, porque de esa manera es que yo, y que Dios también me ha dado la oportunidad de hacer que ellos regresen, 48 personas regresen a la vida. Aunque yo esté en el valle de la muerte y dolor, tu amor me quita todo temor. Y si llego a estar en el centro de la tempestad, no dudaré porque estás aquí y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temer? Y Él le levantará, Él le levantará. Espíritu de suicidio, ahora te ato en el nombre de Jesús de Nazaret y te entregas a Cristo Jesús, porque el Señor te va a ministrar, Dios te va a levantar y la mano de Jehová va a ser contigo. La persona que tiene a Dios y los que no tienen a Dios debemos de saber de que somos criaturas hechura de las manos de Dios, pero máxime cuando conocemos la verdad de Dios, que es su palabra, y que sabemos de que a través de Jesucristo hay salvación.
es totalmente absurdo que una persona piense en el suicidio. En este programa yo quiero invitar a los que no conocen de Dios, que hay una gran esperanza, porque el pueblo católico le enseña a uno que las almas van al purgatorio, que hay el limbo, que hay una cantidad de cosas, y que nosotros somos católicos, apostólicos, y romanos dicen los padres, inclusive Mateo 23:9 dice Dios es tan celoso de él sí mismo, dice que no le digáis padre a nadie en la tierra porque tan solo yo soy su padre. Eso dice Dios a través de la palabra. Y nosotros debemos de entrar a la luz de Cristo. Juan 8:32 dice Cristo, y conoceréis la verdad, y a mí esa verdad me hizo libre, a mí, porque yo era un borracho perdido, mal padre, mal marido, mal amigo, y la gloria es para Él. Tuvo misericordia de mí, yo andaba perdido, y a los que andan perdidos les estoy hablando en este momento para que le permitan a Jesús de entrar a sus vidas, y no solo a ellos, su hogar, completamente su hogar va a ser salvo, porque la palabra dice, sálvate tú y salvarás tu casa, porque Dios no vino por unos pocos, es por todos. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces Él no está diciendo que al Tolima, está diciendo es Colombia y el mundo entero. Todos los que queramos salvarnos debemos de echarle mano a Cristo, y en el tiempo que Dios nos esté llamando, porque nosotros ahí le ponemos condiciones a Dios. Esperemos. Dios quiere que hoy sea salvación para nosotros. Amén. El programa Visitación hoy desde Ibagué, aquí en un sitio que desafortunadamente Satanás ha utilizado para que muchas personas que no encuentran esperanza en algunos caminos se suiciden. Pero la gloria de Dios se está derramando y utilizando a sus hijos para que el enemigo no cumpla sus funestos planes. Amén. Hasta una próxima visitación, y espere algo nuevo en este programa. Que Dios les bendiga. I'm from Canada. Ich komme aus Deutschland, Regensburg, das ist im Süden von Deutschland. Blessings to you all. My name is Danielle and I'm from the United States. Hallo, mein Name ist Ann-Kathrin Farnbacher. Ich bin aus Deutschland und ich bin im Moment mit dem Hello, my name is Dan McKinney. I'm from Chicago, Illinois in the United States. Mi nombre es Natalia Utia Flores, soy del país del Perú y Quito. De toda lengua y nación, los pueblos confesarán las maravillas de Dios. Esto fue una visitación con el pastor Uber Lozano. Dele una oportunidad a Jesús para que Él pueda entrar en su corazón y hacer de su corazón la morada, la habitación donde Él debe residir. Para que eso se haga una realidad en su vida, es importante que usted pueda buscar una iglesia cristiana donde se predique el Evangelio, un Evangelio diseñado por Jesucristo y expresado a través de las Sagradas Escrituras. Cristo no vino a traer una religión, ni vino a traer una teoría, un dogma más. ¿No tienes amigos y amigas solteros en tu iglesia? ¿Piensas que estás solo o sola y te sientes frustrado? Por eso el Ministerio Internacional Generación de Linaje, apoyado por pastores y ministerios a nivel interdenominacional de Latinoamérica, te invita para que visites nuestra página web www.christianlovelatin.com. Empieza tu primer paso a relacionarte con otros creyentes, solteros y solteras de América Latina.